Viernes 26 de enero. Nos vamos acercando, hermanos, al último fin de semana ya de este mes de enero, y es un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Así, el evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 34. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Retomamos la lectura y meditación del Evangelio de San Marcos en su capítulo 4. Recordará usted que el pasado miércoles iniciábamos la lectura de este capítulo con la parábola del sembrador. Y le explicaba que este capítulo tiene 4 parábolas, ¿verdad? La parábola del sembrador, que la leímos el pasado miércoles, la parábola de la lámpara encendida, que correspondía el día de ayer, pero ayer, por ser 25, obviamente fue la celebración de la conversión del apóstol Pablo, y leímos Marcos 16, y así hoy, ¿verdad?, leemos las últimas 2 parábolas de este capítulo 4. Pues ya continuaremos obviamente con el capítulo 5. Pero vea, es interesante cómo a estas parábolas se les conoce como las parábolas del reino. El Evangelio de Mateo nos presenta 7 parábolas en el capítulo 13. El Evangelio de Marcos solamente nos presenta 4 parábolas. Pero en ambos evangelios es muy especial cómo se nos presenta, hermanos, ese misterio del reino de Dios. Y cuando digo ese misterio, como claramente nos va a decir hoy las 2 parábolas que hemos leído, sin que el hombre sepa cómo, el reino de Dios va avanzando. Ahora, es también especial, fíjese, algunos detalles de estas 2 parábolas que curiosamente hoy la hemos leído juntas. Y es porque estas parábolas son conocidas como parábolas gemelas, porque casi tienen la misma enseñanza, aunque debo decir, hay ciertas diferencias entre ellas. Muchos teólogos dicen, no, es la misma enseñanza, sí. Pero notemos, en la primera parábola, el mensaje se centra en el proceso de crecimiento, ¿verdad? En que el hombre, pues, o el sembrador pone la semilla y sin que sepa cómo, el proceso se da hasta que finalmente llega él con la hoz y corta ya la cosecha. Pero en la parábola del grano de mostaza, todo se centra ya en los resultados, en que la semilla es muy corta, es muy pequeña, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, echa ramas tan grandes que hasta los pájaros pueden anidar
en ellas. Pero en ambas parábolas, hermanos, y esto es importante, se destaca el misterioso poder de la semilla en sí mismo. Ahora, esa semilla, por supuesto, es la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene su propio poder, ¿verdad? Tiene ese propósito y que siempre va a dar frutos. De hecho, el mismo profeta Isaías en el capítulo 55 ya lo había dicho, que el mensaje de la palabra nunca regresa vacío, siempre cumple el objetivo, siempre cumple el propósito para el cual fue proclamada. Ahora podemos entonces ver cómo estas parábolas, decíamos, son conocidas como parábolas del reino. Ahora, es importante, hermanos, hablar del reino de Dios, porque aun cuando Jesús no dio un concepto sobre qué era el reino de Dios, sí lo representó a través de parábolas. Y hoy especialmente nos está diciendo que es necesario que ese reino obviamente crezca, pero que para que el reino crezca, rápidamente podemos nosotros entender que debemos nosotros de sembrar la semilla del reino. ¿Y cuál es la semilla del reino? Es la palabra de Dios. Ahora, esa misión de sembrar la semilla es la que el Señor nos ha entregado a todos los que somos iglesia, ¿verdad? O sea, fue la misión que el Señor le encomendó a la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero a una iglesia local, ¿verdad? Una iglesia X, sino a la iglesia universal, a la iglesia en general, a la iglesia en todo el mundo. Dios ha entregado a la iglesia la obra de predicar la palabra. Ahora, eso es importante porque en la medida que nosotros anunciemos el mensaje, que nosotros pregonemos la justicia y la palabra de Dios, es ahí donde el reino de Dios irá avanzando. Veamos entonces cómo dice el texto cuando se nos dice: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Vea, se nos presenta, hermanos, ese proceso y claramente se nos dice que sin que el sembrador sepa cómo, el proceso se va a dar, porque la tierra ya está preparada para ese proceso, porque la semilla ya está también preparada para ese proceso. Pero aquí es donde creo que recibimos respuesta. Aquellos que en alguna ocasión nos hemos preguntado: ¿y yo por qué le predico la palabra a esta gente tan necia? ¿O yo por qué le predico la palabra a esta gente tan incrédula? ¿Verdad? Porque es bonito, fíjese, predicar la palabra a aquellas personas que ya la conocen, aquellas personas que cuando usted les presenta un mensaje, ellos se sienten motivados. Cuando usted dice una doctrina, una verdad bíblica, ellos hasta en algún momento le van a decir: amén, qué bueno, gracias. O al final de la predicación se va a acercar a alguien y le va a decir: predicador, le agradezco por ese mensaje, qué buen mensaje nos dio. Ahí es bonito porque las personas obviamente recibieron el mensaje. Pero aquí es donde está la respuesta, porque ellos prácticamente ya tienen el mensaje.
esas personas que ya la creen, el reino de Dios ya llegó a ellos. Pero ¿y entonces a quién es que tenemos que anunciarles? A aquellas personas que no han escuchado de Cristo, aquellas personas que no conocen de Dios. Fíjese, hermano, que a veces, y lo voy a decir con mucho respeto esto, espero que nadie se me vaya a resentir, pero muchas veces nosotros cometemos el error de ir a evangelizar a otras personas que ya conocen de Dios, simplemente porque tal vez no son de su grupo, porque tal vez no son de su congregación. Usted dice, no, yo debo de ir para evangelizarlos, para que se vengan conmigo, para que se vengan a mi grupo, a mi congregación. Y usted sabe, a través de la historia se han dado tantas riñas, ¿verdad? Tantas rivalidades religiosas. Pero esa obra, aunque parezca muy noble, es una obra que es antibíblica, porque la palabra de Dios nos manda a predicarle a los que no conocen la palabra, a llevar la palabra a los que no son parte del reino de Dios, no a los que ya la conocen. Al contrario, los que ya la conocen, hermano, déjelos que ellos sigan adelante, que sigan haciendo su trabajo. Usted haga el suyo. ¿Y cuál es su misión? Sembrar la semilla en aquellos terrenos donde aún no ha sido sembrada. Ahora, y no escatimemos personas, porque alguien podrá decir, ¿y para qué le voy a hablar de Dios si es caso perdido? Mire, ya le dije, no escatimemos esfuerzos. Y aunque nosotros no entendamos lo que Dios va a hacer, el Señor sí obrará en esa persona a través de la palabra. Ahora, es interesante porque esa palabra va a dar resultados. Y vea que dice, cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Cuando ya los resultados están, es ahí donde se puede ver la cosecha. Pero todos sabemos que el proceso de cosecha obviamente se da después de la siembra. Yo sé que muchos queremos cosechar, ¿verdad? Y queremos cosechar buen fruto, pero a veces no hemos sembrado un buen fruto. Por eso, hermanos, el sembrador, cuando siembra la semilla, que por cierto el sembrar es un acto de fe, es ahí donde la tierra recibe esa semilla y por sí sola, fíjese que es importante porque esa frase por sí sola, en la Biblia es una frase en griego que se dice autómato, y es la raíz de automático, o sea, por sí sola o automáticamente la tierra y el fruto se unen para poder dar una cosecha. Ahora, veamos que en ese proceso van a haber ciertas etapas. Primero el tallo, segundo las espigas, tercero los granos y cuarto ya la cosecha. Pero fíjese que en el tema de la predicación, hermano, también será lo mismo. A veces las personas les anuncian de Cristo, les anuncian la palabra y ya quieren que estén ya dando resultados, ya quieren estar recogiendo la cosecha. No, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que primero la palabra va a ir germinando en aquel hermano. Luego van a ir apareciendo ya los tallos, las espigas, los granos, y finalmente será la cosecha.
Usted me dirá, ¿y cuánto tiempo necesita una persona para convertirse? Depende de qué tipo de tierra sea y qué tipo de semilla reciba. O en palabras más claras, depende de qué palabra escuche y qué tipo de corazón tenga para recibir esa palabra. Porque si tiene un corazón dócil, ya lo veíamos, ¿verdad?, el pasado miércoles, es una tierra buena. Y si recibe una buena palabra, si recibe una buena semilla, no una palabra manoseada, no una palabra alterada, sino una buena palabra, esa buena tierra con esa buena palabra darán buenos resultados. Por eso es que esta parábola nos presenta, insisto, ese misterio de la semilla, de cómo por sí sola da frutos. Y obviamente esa semilla, dijimos, es la palabra. Luego se nos presenta la segunda parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza, la cual, como dice el Evangelio, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Echa ramas grandes que hasta los pájaros pueden anidar en su sombra. En otras palabras, ¿qué nos dice esta parábola? Hermano, que tal vez no importa cuánto sea el mensaje que usted pueda dar. Tal vez usted dirá, mire, pero no tuve tiempo de evangelizarlo, no tengo tiempo a veces de hablar con él. Pero a veces es una palabrita, fíjese. A veces es un mensaje corto. A veces es una frase sencilla. Pero esa frase sencilla o ese mensaje corto podrá generar un antes y un después en el corazón de una persona. O sea, así como la semilla de mostaza es tan pequeña, pero ya sembrada en la tierra, crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Así también nosotros. Y yo le puedo preguntar a usted, ¿cómo es que usted comenzó a creer en Dios? Usted comenzó a creer a través de palabritas sencillas. Usted probablemente iba a la iglesia y de toda la predicación que dio el predicador, a usted se le quedó una frase. Pero esa frase fue suficiente para poder germinar en su corazón y dar buenos resultados. Por eso, hermanos, de estas dos parábolas podemos nosotros aprender que el reino de Dios va abriéndose camino sin que nosotros lo entendamos. Y por sobre todo, que puede ser una frase, una palabra, un consejo, una orientación que usted pueda darle a una persona. Pero eso tan pequeño germinará y dará abundantes frutos, porque ese es el reino. Y por sobre todo, hermanos, mire, no escatimemos esfuerzos por llevar la palabra de Dios. O sea, no nos detengamos, al contrario, adelante en la obra, porque Dios verdaderamente quiere obrar. Pero nuestra labor es llevar el mensaje, anunciarlo, predicarlo, para que ya sembrada la semilla, el reino de Dios haga su obra en los corazones de los hermanos. Por eso, en este hermoso día sea Dios obrando en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos,
¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.